Iglesia de Dios, el camino, predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cuidando la sana doctrina de la palabra de Dios. Disfruta el tema de hoy. Estaré compartiendo con ustedes el tema naturaleza carnal versus naturaleza espiritual, que será de gran edificación para esta santa escuela. Bueno, y para empezar, leeré el texto de Gálatas, capítulo 5, verso 16 en adelante. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Aquí podemos notar que existen dos naturalezas dentro del hombre. La naturaleza carnal, que es la que hace que el hombre tenga inclinaciones a hacer cosas incorrectas, a pecar, a infringir la ley de Dios, a errar en el blanco, a hacer todas las cosas que le desagradan a Dios. Sí, esos deseos de la carne son aquellos que están por naturaleza en nosotros y nos impulsan a hacer lo malo, incitándonos aún desde niños a seguir lo que la carne quiere. Se pueden también describir como la satisfacción, pasión o goce que se siente por las cosas incorrectas y con las cuales le damos lugar al pecado en nuestras vidas. Vuelvo a resaltar el texto de Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, es decir, que están en conflicto para que nosotros no podamos hacer lo que queremos. ¿Y qué es lo que queremos? Todo cristiano, pues agradar a Dios. Pero esa naturaleza carnal es la que nos empuja a hacer las cosas incorrectas. Esto, hermanos, muestra el conflicto que vive todo cristiano verdadero. La carne quiere hacer una cosa y el espíritu quiere hacer otra. De ahí la importancia de alimentar nuestro hombre espiritual, esa naturaleza espiritual. En Gálatas 5, del 19 al 21, nos da una larga lista de los pecados de la carne. Esta incluye los pecados sexuales, los relacionados con las religiones paganas, como la hechicería e idolatría, y los relacionados con el temperamento o el carácter. Aquí en Gálatas 5:19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Aquí nos detenemos un poco para resaltar que estas obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, se refiere a los pecados de índole sexual. También tenemos otros pecados en el versículo 20, que es idolatría, hechicerías, ¿sí? Son pecados de índole espiritual, ¿no? También aquí dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, son pecados de índole, son obras de la carne, de índole social, ¿no? Pecados sociales. También hay otros que corresponden a los pecados espirituales, que son las disensiones, las divisiones, las herejías. Y en el verso 21 también vuelve a resaltar, pues, otros pecados de índole social, como envidias, homicidios, borracheras. Y aquí aparecen las orgías, que corresponden a pecados de índole sexual. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por otra parte, hermanos, el fruto del Espíritu es todo lo opuesto a la carne en relación con Dios.
Entonces, por ejemplo, dice aquí el verso Gálatas 5, 22 y 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Porque el que practica estas cosas, pues no necesita de una ley para que le esté señalando, ¿cierto? Maravilloso. Aquí al leer estos textos de Gálatas 5, del 19 al 22, podemos notar, hermanos, el contraste que hay entre la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. En una ocasión, un joven buscó a un hombre de Dios y le dijo a este hombre, me parece que no estoy convertido. Constantemente siento deseos de pecar. Mi vida es un permanente conflicto. Quiero servir a Dios, decía este joven, pero al mismo tiempo siento deseos de hacer cosas incorrectas y que sé que son equivocadas y que no le agradan a Dios. Entonces, este joven buscaba a este hombre para que le diera un consejo, para que le diera una asesoría, para que lo ayudara en sentido espiritual. Hermanos, por alguna razón tenemos la idea de que en el momento de la conversión nuestra lucha acaba y que a partir de ese momento no pecaremos más, seremos perfectos en el sentido de ser un ejemplo de vida para los demás. Sabemos, hermanos, que cuando estábamos alejados de las cosas de Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y solamente teníamos una naturaleza carnal que se complacía en hacer las cosas incorrectas y hasta nos parecían que eran normales. Pero la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos y su fin es camino de muerte. En el momento en que empezamos a tener una relación íntima con Dios, con el Poderoso, entonces Dios nos da su Santo Espíritu, su energía divina, ese poder de su fuerza, y hace que nosotros adoptemos una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual, que se complace en hacer cosas correctas, cosas que le agradan a Dios, ¿sí? Empezamos entonces ahí a cultivar el fruto del Espíritu Santo. Pero muchas veces pensamos que no, que como ya somos cristianos, entonces nuestra lucha se acabó. Eso debería ser así, ¿cierto? Pero no es así. Empezamos a tener más pruebas, más obstáculos, más dificultades en nuestra carrera cristiana. Y eso muchas veces nos lleva a desalentarnos, a desanimarnos. Pero Dios nos da fuerzas en su palabra. Él nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, porque yo estoy contigo. No desfallezcas, porque yo soy tu Dios. Estaré contigo en donde quiera que vayas, dice Josué, capítulo 1, verso 9. Y nos parece como inverosímil y surge como una pregunta. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué a partir del momento en que entregamos nuestra vida a Dios y a su Hijo Jesucristo, nuestra lucha se hace mayor y el conflicto aumenta? Pues hermanos, antes que nada tenemos que entender lo que sucede exactamente en el momento de la conversión. Muchos tienen la idea de que en la hora de la conversión Dios saca de nosotros la naturaleza carnal, sí, esa naturaleza pecaminosa, y la tira fuera para siempre, colocando en su reemplazo, en su sustitución, la nueva naturaleza espiritual que se complace en amar y obedecer. Pero esto no es verdad. Sería maravilloso, hermanos, que fuera así, ya que nunca más tendríamos deseos de pecar. ¿No les parece a ustedes maravilloso? Es maravilloso que fuera así. La fuente de los pecados y las pasiones de este mundo no existiría más y consecuentemente nuestra vida, como la de Adán y Eva antes de la caída, sería perfecta.
Pero infelizmente las cosas no suceden así, hermanos. Al convertirnos, Dios coloca dentro de nosotros una nueva naturaleza. ¿Saben cuál es esa naturaleza? La naturaleza espiritual, la naturaleza de Cristo. Pero ¿qué es lo que sucede con la vieja naturaleza pecaminosa, esa naturaleza carnal? Esa naturaleza de lobo, pues hermanos, ella no sale, no desaparece como muchos piensan, queda ahí agonizante. Aquella porción de nuestras vidas que amaba el pecado quedó aplastada y mortalmente herida, ¿sí? Afirma pues el apóstol. Y aquí en Romanos 6:6 dice lo siguiente. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue empalado en el madero juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Sí, desde el momento en que pues nuestra vida empieza a cambiar, ¿sí? Debido pues al poder del Espíritu de Dios. Ahora pasamos a ser personas con dos naturalezas. La naturaleza espiritual, es decir, la naturaleza de Cristo, que es una naturaleza nueva, recién instalada, y la vieja naturaleza pecaminosa, aplastada y mortalmente herida, que continúa dentro de nosotros. Lo ideal, hermanos, sería que la vieja naturaleza permaneciese siempre mortalmente herida, ¿no es cierto? Pero esa situación no es definitiva, es circunstancial. Hermanos, en la primera oportunidad en que esa naturaleza carnal reciba alimento, resucitará, y si continúa siendo alimentada, recuperará completamente las fuerzas y luchará para expulsar de nuestra vida a la nueva naturaleza. Es por eso, hermanos, que después de la conversión la lucha aumenta. Sí, hermanos, existe mucho más conflicto en un cristiano después de su conversión, en una persona después de su conversión, de lo que existía antes de ella. Quizás ustedes se sorprenderán, hermanos. Intenten entender pues lo que estoy diciendo. Después de aceptar a nuestro Padre Celestial como el centro de nuestra vida y a su Hijo Jesucristo como la razón de nuestro existir, podemos esperar una lucha mayor en nuestro corazón, es decir, un conflicto interno que muchas veces nos llevará a la desesperación si es que no hacemos un alto para entender el problema. Hermanos, el asunto es simple, ¿sí? El hombre sin Dios, sin Cristo, tiene una sola naturaleza, es decir, la naturaleza con quien nació. Y esa naturaleza carnal hace las cosas equivocadas en el momento que quiere. No existe nadie para oponérsele, no existe lucha, no hay conflicto, todo es fácil, ¿sí? Es fácil pecar, es fácil hacer las cosas que le desagradan a Dios, es fácil hacer trampa, es fácil engañar, es fácil, no sé, nos hace fácil mentir con esa nueva naturaleza, con esa vieja naturaleza carnal, inclinada a hacer las cosas incorrectas. Pero hermanos, en el momento en que entregamos nuestra vida a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo, experimentamos el milagro de la conversión. Y ahora tenemos una nueva naturaleza que se opone a la vieja naturaleza carnal. ¿Entienden, hermanos, ahora por qué la vida de un hombre inconverso puede parecer más fácil? Claro, ese hombre solo tiene una naturaleza y ella asume el control de su vida sin oposición. Pero enseguida, después de la conversión, cuando el hombre piensa que la vieja naturaleza desapareció, descubre que continúa dentro y el conflicto comienza. Ahora,
Se tienen dos naturalezas, tenemos dos naturalezas y las dos están en conflicto, en lucha constante. Quizás ustedes conocen la historia de Pablo. Sí, Pablo tuvo una conversión instantánea cuando cayó al suelo. Estuvo 3 días ciego y orando. Después recibió la vista. La vista literal y espiritual. Pero él tuvo una lucha constante. Hubo un momento, hermanos, en su vida en que llegó al borde de la locura. En su carta a los cristianos de Roma les dice: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero. Y en cambio, aquello que odio es precisamente lo que hago. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Así me pasa esto. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Romanos capítulo 7, verso del 15 al 23. ¿Entienden, hermanos, mis estimados hermanos? Hay dos naturalezas, dos fuerzas que luchaban dentro del apóstol Pablo. Un conflicto que lo llevó a la desesperación, porque en el versículo siguiente clamó: qué triste es el estado en que me encuentro. ¿Quién me libertará de la esclavitud de esta mortífera naturaleza pecadora? Tremendo, ¿no? Romanos 7, 24. Ahora, pregunto yo, hermanos, en el momento en que Pablo escribió la carta a los romanos, ¿estaba o no estaba convertido? Pues claro que sí lo estaba, hermanos. Había sido convertido allá en el camino a Damasco, cuando se encontró con Jesús y cayó al suelo. Sin embargo, aquí está la experiencia de un hombre convertido que sentía dentro de sí el conflicto que produce la lucha de las dos naturalezas. A veces, hermanos, pensamos que por ser cristianos ya se acabaron los problemas, todo va a ser color de rosa, todo va a ser maravilloso. Pero no, hermanos, cuando hay una verdadera conversión en nuestro corazón, el conflicto aumenta. Pero, hermanos, no nos debemos preocupar a causa de la tensión y del conflicto que vienen después de nuestra conversión. Porque ya sabemos que tenemos dos naturalezas. Tú y yo somos hombres con dos naturalezas. La naturaleza carnal, inclinada al pecado, y la naturaleza espiritual, inclinada a obedecer a Dios. Y ellas no gustan una de la otra. El apóstol Pablo consiguió un día entender ese conflicto. Y entonces esto escribió: esto es lo que quiero decir. Dejen que el Espíritu de Dios dirija sus vidas y no obedezcan los deseos de la naturaleza humana. Porque lo que nuestra naturaleza humana desea es contra lo que el Espíritu quiere. Y lo que el Espíritu quiere es contra lo que la naturaleza humana desea. Los dos son enemigos y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieren. Gálatas 5, 16 a 17. Quizás, hermanos, ustedes se estarán preguntando: ¿quiere decir que toda mi vida va a ser una vida de conflicto? Pues no necesariamente, hermanos. Eso va a depender de tu decisión. Las dos naturalezas están luchando hoy, pero finalmente una de ellas vencerá. Una de ellas asumirá el control completo de tu vida. Una de ellas sobrevivirá y la otra morirá. ¿Cuál de ellas será la victoriosa? También eso va a depender de tu decisión. Ilustremos este asunto de la siguiente manera. Supongamos que en la pista de un circo están sueltas dos fieras envueltas en una lucha a muerte. Los empresarios del circo separan a las dos fieras y las colocan en diferentes jaulas. Una de ellas es bien alimentada,
recibe comida y agua en abundancia. La otra es dejada en el olvido casi total. Alguna que otra vez alguien le da tan solo un bocado de alimento, lo suficiente para que no muera. Ahora, hermanos, yo les hago esta pregunta. Cuando llegue el momento de la confrontación, de la lucha entre estas dos fieras, ¿cuál de ellas creen ustedes que vencerá? ¿Acaso existe alguna duda? Saben bien ustedes, hermanos, que será la que fue mejor alimentada, ¿no es así? Eso es precisamente lo que sucede en la lucha que traban las dos naturalezas del cristiano verdadero para obtener el control de nuestra vida. Solamente una de ellas asumirá finalmente por completo el dominio del territorio y sin duda será la que haya sido mejor alimentada. Pero quizás ustedes preguntarán, ¿cómo se hace para alimentar las naturalezas? Pues hermanos, a través de los 5 sentidos. Todo lo que entra en nuestra mente a través de los sentidos es alimento para una u otra naturaleza. Especialmente aquello que nos llega a través de la visión y de la audición. Por eso, hermanos, necesitamos ser cuidadosos en la elección de los programas a los que asistimos, de lo que vemos, de las revistas y libros que leemos, de las conversaciones de las cuales participamos y hasta de la música que nosotros oímos. Es verdad, hermanos, que mientras estemos en este mundo, incluso sin quererlo, siempre se estará filtrando comida para la naturaleza carnal, para esa naturaleza pecaminosa, mala. Quizás, por ejemplo, yo no puedo evitar oír una música que inspira sentimientos negativos mientras estoy en el bus, o mientras voy en un taxi, o en el lugar de mi trabajo. Eso es por fuerza de las circunstancias. Tampoco puedo evitar que aparezca una imagen negativa mientras veo un noticiero, ¿no? Es imposible dejar de oír conversaciones, hermanos, poco edificantes, ¿sí? En la calle, en la universidad, en el colegio, en el trabajo. Pero puedo evitar colocar voluntariamente ese tipo de alimentos en mi mente. Es inevitable que de vez en cuando pasen migajas para la naturaleza carnal, esa naturaleza mala, pecaminosa. Pero puedo evitar que entre en ella el bife de lomo. Es decir, puedo evitar el alimentarla consciente y voluntariamente. Hermanos, en realidad nuestra victoria cristiana y en consecuencia nuestra felicidad en la vida cristiana dependen en cierto modo de aprender a convivir con ambas naturalezas. Quizás ustedes se estén preguntando, pero ¿cómo puedo convivir con dos naturalezas? Bueno, hermanos, pues alimentando la naturaleza de Cristo y matando de hambre a la otra. Eso es lo que Pablo dice cuando afirma que los que son de Cristo, ¿sí?, han colgado en el madero la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. En los tiempos de Cristo, cuando un hombre era colgado en un madero, era declarado legalmente ejecutado y muerto. Pero en realidad continuaba vivo en el madero, sufriendo y agonizando. A veces los familiares o los amigos venían de noche y rescataban el cuerpo del ejecutado, cuidaban de él y el hombre volvía a vivir y muchas veces reincidía en su vida de delincuencia y crimen. ¿Se pueden imaginar ustedes? Lo que Pablo está queriendo decir en ese texto de Gálatas 5:24 es que tenemos que mantener nuestra vieja naturaleza clavada en el madero. No dejar que ella descienda y mucho menos cuidar de ella y alimentarla. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Quizás algunos de los hermanos se estarán preguntando, ¿hasta cuándo tendré que convivir con esa lucha de las dos naturalezas? Pues hermanos, mientras estemos en este mundo no hay modo de librarnos de ella completamente. Aunque podemos hacer que la lucha sea más fácil dejando de alimentar a la naturaleza pecaminosa.
Podemos mantenerla mortalmente herida y agonizante, pero arrojarla fuera de nuestro ser, no. Es imposible ahorita con este cuerpo mortal de pecado. No podemos decir, hermanos, yo no tengo pecado mientras este cuerpo vil no sea mudado y transformado a la imagen del cuerpo glorioso de Cristo. Sabemos que Dios nos está formando, Dios nos engendró y nos está formando como el alfarero le da moldeo al barro para formar una vasija. Pero después, ¿cuándo es que podemos vivir solamente con la naturaleza espiritual? Bueno, cuando nazcamos de nuevo, en el reino de nuestro Padre Celestial. Ahí es cuando solamente tendremos una sola naturaleza. Pero mientras vivamos en este mundo, tendremos que aprender a convivir con esas dos naturalezas. La victoria de una u de otra depende de cuál alimente uno. Pero hermanos, gracias a Dios existe una promesa maravillosa. Primera de Corintios 15, del 50 al 54. Dice, les digo, hermanos míos, un cuerpo terreno hecho de carne y sangre no puede entrar en el reino de Dios. Estos cuerpos mortales que tenemos no son del tipo adecuado para vivir eternamente. No obstante, les voy a revelar ahora un extraño, maravilloso secreto. No todos moriremos, pero todos recibiremos nuevos cuerpos. Todo sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, porque vendrá del cielo un toque de trompeta, y todos los cristianos que hayan muerto de repente volverán a vivir con cuerpos nuevos que jamás morirán. No, es decir, con un cuerpo incorruptible. Y entonces nosotros, los que aún estamos vivos, también recibiremos súbitamente nuevos cuerpos, porque nuestros cuerpos terrenos, los que tenemos ahora y que son mortales, serán transformados en cuerpos celestiales que no pueden pecar, sino que vivirán para siempre. Cuando eso suceda, finalmente se cumplirá la siguiente profecía: la muerte fue tragada en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Porque el pecado, que es el aguijón que usa la muerte, habrá desaparecido completamente. ¿No les parece esto maravilloso, hermanos? Que nosotros recibiremos un nuevo cuerpo glorificado e inmortal. Este cuerpo será transformado. Porque con un cuerpo como este no podemos pretender solamente tener la naturaleza espiritual. Tenemos que aprender a convivir con las dos naturalezas. Pero por fin Dios arrancará la vieja naturaleza que tenemos y la arrojará afuera para siempre. Ahí sí ya no habrá más lucha, no más conflicto interior, no más deseos de pecar. Volveremos a ser hombres con una sola naturaleza, la naturaleza espiritual, la naturaleza de Cristo perfecta, que se deleita en amar, en obedecer y andar en los caminos de Dios. Mientras ese día no llegue, hermanos, vamos a tener que aprender a convivir con la vieja naturaleza, esa vieja naturaleza pecaminosa. Pero tenemos que aprender a matarla de hambre, a desnutrirla, asfixiarla, alimentando constantemente la nueva naturaleza. Ese fue el secreto que descubrió un día el apóstol Pablo. Algunos años después de escribir el desesperado capítulo 7 de la epístola a los romanos, Pablo escribió a los filipenses y les dijo: y ahora, hermanos, antes de terminar esta carta, quiero decirles una cosa más. Centren sus pensamientos en lo que es verdadero, bueno y justo. Piensen en cosas que sean puras y agradables. Filipenses 4:8. Pablo, aquí, hermanos, Pablo está hablando del alimento que debemos dar a la nueva naturaleza. ¿Se dan cuenta, hermanos? El apóstol había descubierto el secreto de la vida victoriosa. No alimentaba ya la naturaleza vieja. La naturaleza de Cristo había asumido ahora el control de su vida. Por eso es que el apóstol Pablo en una ocasión llegó a decir: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Gálatas 2:20. Y a medida que los años pasaron, su vieja naturaleza quedó cada vez más débil, de tal modo que cuando llegó el momento de su muerte exclamó: mucho tiempo luché incansablemente y en medio de todo me conservé fiel al Señor. Ahora llegó la hora de dejar de luchar y descansar. Vencí. ¿Ya? Allá en el cielo me espera una corona, la cual el Señor me dará en el día de su regreso. Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8. Mis estimados hermanos, cuán bueno es ver el final de la vida de Pablo. Vencí, dice él. Conseguí, alcancé. Eso causa una gran emoción el pensar en tales palabras. ¿Sí? Y si el apóstol Pablo pudo hacerlo, también nosotros podemos vencer, ¿cierto? También nosotros podemos tener una vida llena de victoria. Sí, así es, hermanos, mis queridos, estimados hermanos. Tú y yo también podemos. Cristo garantizó nuestra victoria en el madero de tormento. Él está más cerca de nosotros en las horas de lucha. Cuando ustedes lleguen a pensar que todo el mundo los abandonó, que nunca lo conseguirán, o que de pronto llegues a pensar que eres un fracaso completo, acuérdate de que Él está ahí amándote, perdonándote, sustentándote, porque Dios estará operando en ustedes, ayudándoles a desear, obedecerlo, y después ayudándolos a hacer aquello que Él quiere. Filipenses 2:13. Pero quizás alguno de ustedes se preguntará: ¿cómo podemos hacer para alimentar la naturaleza espiritual? Bueno, hermanos, la respuesta es sencilla. Estudiando la palabra de Dios, orando antes de leerla. Demostrando el fruto del Espíritu Santo, que es amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, autodominio, templanza. También no olvidar el reunirnos como algunos tienen por costumbre. Mire, por ejemplo, aquí en la escuela bíblica podemos aprender muchas cosas acerca de los propósitos de Dios para cada uno de nosotros. Orando los unos por los otros. Demostrando amor. Recordemos que el amor es el vínculo perfecto de unión y que en el amor está el cumplimiento de la ley. ¿Sí? Si siempre hacemos esas cosas, pues estamos alimentando la naturaleza espiritual. ¿Sí? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Dónde conocemos la verdad? Pues en la palabra de Dios. Jesucristo es la verdad también. El camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo, que es la fuerza del poderoso, nos guía a toda verdad. El poderoso es el verdadero. En Él está la verdad. Entonces, si nosotros escudriñamos diariamente las Sagradas Escrituras, oramos, tenemos una comunión íntima con nuestro Creador, estudiamos la Biblia y nos esforzamos por aprender cada día más acerca de Él, y lo que aprendamos lo atesoramos en nuestro corazón y lo ponemos en práctica, de seguro que estamos alimentando a esta nueva naturaleza espiritual. Sí, pues lógico que siempre entrarán migajas de la vieja naturaleza, mientras estemos en este mundo. Pero lo importante es mantener esa vieja naturaleza carnal, pecaminosa, agonizante. Es decir, no echarle alimento. Si uno le echa alimento, pues vuelve a resucitar, vuelve a revivir, recupera su salud y después empieza pues a dominar más una que la otra. Nuestro propósito entonces, hermanos, es que el fruto del Espíritu, es decir, que el Espíritu venza en la lucha con la carne. Esto nos enseña que si queremos vencer los deseos de la carne, debemos prestar especial atención a nuestro espíritu,
alimentándolo y cuidándolo de tal forma que ante la tentación el espíritu prevalezca. Todo es una cuestión de tiempo. Todo es una cuestión de tiempo porque, pues, ¿cuál obtendrá la victoria? Pues la que mejor alimentes. Él vendrá y no tardará. Entonces la victoria será definitiva y eterna, ¿sí? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi oración, hermanos, es que nosotros queramos, pues, alimentar esa naturaleza espiritual para que podamos vencer la naturaleza carnal inclinada a hacer cosas incorrectas, ¿sí? Entonces, debemos pedirle a Dios de que nos ayude a alimentarla diariamente, ¿sí? Se debe convertir en un hábito. Orar, estudiar la palabra de Dios, aprender más acerca de Él. Debemos poner de nuestra parte y el Señor también pondrá la parte suya. Debemos hacer lo humanamente posible, que Él hará lo divino. Entonces, así a veces pensemos que no podamos conseguir vencer a esa naturaleza carnal, pues por el tiempo nos daremos cuenta de que obtendremos la victoria. Porque debemos pensar de que no somos autosuficientes, sino que dependemos de Dios. Y esa es mi oración y mi mayor deseo, de que podamos cultivar siempre esa naturaleza espiritual. Para que esa naturaleza salga siempre victoriosa, para que en el momento en que venga Jesucristo por segunda vez, podamos obtener la corona de la vida, el galardón de la vida eterna. Iglesia de Dios, el camino, predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cuidando la sana doctrina de la palabra de Dios. Que la gracia y la paz esté con vosotros.